yo tengo este problema. Sé que solo depende de mí curarse, pero no sé cómo hacerlo. Entonces te invito a que veamos el problema juntos hasta que me digas, ¿sí?, cómo se cura. Entonces, debe tener un botón de volumen, ¿no? Perdón. Si no tiene un botón de volumen, tiene una agujerita donde si uno pone un auricular, deja de sonar. Perdón, relacionada con esta pregunta, en Facebook están preguntando que puedes ayudar a un amigo que tiene una fobia social o alguna enfermedad. Como amigo, no como terapeuta, ¿tú puedes ayudarle? Uno se convierte en terapeuta. Okay. O sea, si no está ese amor de amigo, o sea, el terapeuta debería de verte como un amigo, no como alguien que te va a pagar una cantidad de dinero por una sesión. Hola, Javier, Elvira. ¿Y cuándo sí ayudar y cuándo no? Para no pues, involucrarse de más en el proceso de ¿Cuándo la sí ayudar? Siempre. Pero ahora, a veces ayudar... ¿Hay que restringirse en algún momento que queramos? No. A ver, uno siempre tiene que querer ayudar. A veces ayudar es decirle a la persona, no te voy a atender. Porque si te traté de ayudar la semana pasada y esto es lo que yo hago y no sirvió, es porque no te está ayudando lo que yo hago. No, pero me gusta cómo se siente y quiero contar mis problemas. No, lo que quieres es tirarme tu mierda a mí. ¿Sí? Entonces, uno siempre tiene que estar como terapeuta o como amigo o como familiar dispuesto a ayudar al otro. Pero ayudar al otro no es hacer lo que sea que el otro quiere que hagas. Siempre la idea tiene que ser para ayudar, para influenciar, para cambiar, para mover las cosas hacia un lugar de mayor perfección. Y eso a veces implica no prestar dinero, no atenderle el teléfono a alguien que te habla crónicamente porque lo único que quiere es descargarse. Tienes que ver, o sea, si la última vez que trataste de ayudarlo, una semana después vuelve con el mismo problema, quiere decir que no lo ayudaste. Es decir, que lo que hiciste la semana anterior no sirve. Y ahora a lo mejor la forma de ayudar es decirle que no, aunque él se enoje. Pero uno siempre tiene que querer ayudar al otro. Siempre es más fácil ayudar dando, porque uno se convierte en alguien bueno socialmente, y eso, ¿sí?, la empatía, nosotros le ponemos un valor muy alto. El ayudar al otro diciéndole, arréglatela sola, pero va a hablar mal de mí. Bueno, tal vez parte de tu corrección es estar dispuesto a ayudar al otro aunque te cueste en cómo la sociedad te vea. Pero siempre ayudar. Gabriela, tú dices que tú no eres el cabalista, pero y entonces, ¿quién eres? Yo soy un traductor. Un traductor, ok. ¿Y nosotros? Es buena la pregunta. Nunca estudies Kabbalah de alguien que se considera a sí mismo un cabalista. Nunca. Si una persona ya puede decir que es un mecubal de sí mismo, puede decir que es un cabalista, no te conviene como maestro. He visto algunas corrientes, otras. Kabbalah está involucrada en un montón de cosas. He visto, leído, en el judaísmo. Me ha resultado un poco confuso el ver algunas otras escuelas. Me parece, después de haberte escuchado, me parece como más aterrizado y más claro, me gusta, pero me causa ruido todo esto de más que ¿qué es? ¿O cómo? Todo en este mundo, y esto no quiere decir de que como nosotros enseñamos Kabbalah es la mejor forma de hacerlo o lo que sea, pero todo en este mundo tiene una clipa. Este mundo de corrección, este mundo de Tikkun, funciona bajo un proceso de separación de velos. Y de la misma forma que para comer una naranja uno
anhelarla. Para estudiar Kabbalah uno también tiene que pelarse a sí mismo, es decir, hasta que uno no se quita ciertos velos de ego y de la motivación del por qué estudia Kabbalah, uno no puede. Es un error, es lamentable, pero en los últimos 35 años hay toda una corriente de decirle a la gente: estudia Kabbalah para que tengas más dinero, para que te puedas comprar el auto que quieres, para que encuentres tu alma gemela, para que... La palabra Kabbalah viene de lekabel, recibir. Y estamos hablando de recibir desde, llamémosle por ahora, llamémosle Dios. Dios no tiene autos, no tiene casas, no tiene dinero, no tiene... Dios lo único que tiene es intelectos divinos. Es algo que no tiene materia, ¿sí? Que no tiene materialidad. Ahora, esos intelectos divinos son la materia prima detrás de todo lo que existe en el universo. Uno puede transformar un intelecto divino en lo que sea. En dinero, en felicidad, en encontrar tu alma gemela, en lo que sea. Pero lo que uno tiene que buscar es recibir intelectos divinos. Es dejar de pelear en su mente con alguien que ni siquiera sabe quién es, que es un egoísta que te dice que el resto de los seres humanos son tus enemigos y que esa otra persona que está ahí te quiere sacar tu puesto y que... Es, lo que uno tiene que buscar en el estudio de la Kabbalah es empezar a pensar de manera divina. Y eso después te va a dar las herramientas para decidir si lo que mejor o lo que va a ser mejor para tu vida es tener esa casa con la que soñabas o ese auto o lo que sea. Y está bien si después esos intelectos te dicen para tu misión en este mundo es necesario que tengas esa casa y más. No hay nada dentro del conocimiento de la espiritualidad que esté en contra de la fisicalidad. Porque no hay fisicalidad que no tenga espíritu. La pregunta es: ¿qué es lo que estás buscando? ¿El espíritu de las cosas o las cosas vacías? Porque después terminás yendo por la vida tratando de seguir el modelo de alguien que cuando uno está a mitad de camino y el otro ya llegó al final, te dice: pero igual me siento vacío. Ah, no, bueno, entonces... De lo único que uno puede llenarse es de intelectos divinos. Y esos intelectos divinos provienen de partes de tu propio alma. Y esas partes de tu propio alma son nuevos niveles de poder. De poder hacer, de poder concretar, de poder. El propósito de estudiar Kabbalah es convertirse en una persona poderosa. Entonces, si estudiar Kabbalah te hace débil, ¿a qué me refiero con débil? Si estudiar Kabbalah te hace pensar que si no tenés un hilito rojo en el brazo, algo malo te puede pasar, ¿estás siendo una persona poderosa? Si le tenés miedo al mundo, si el estudiar Kabbalah no te hace ver perfección en todo, en lugar de juzgar de que a aquel le va mal porque es reactivo. Hay una clipa en la Kabbalah que uno tiene que aprender a atravesar, que es a lo mejor algunas otras escuelas donde el interés no está puesto en generar personas poderosas. Mi idea de enseñar Kabbalah es la de generar personas poderosas. No para que me beneficien a mí, porque yo mismo quiero ser una persona poderosa. Y entiendo que hay un beneficio en compartir la fórmula. ¿Sí? Que gente que tenga este tipo de conocimiento y accedan al poder es bueno. Y hay una gran diferencia entre gente que tenga este tipo de conocimiento y accedan al poder a salir a buscar gente poderosa para tratar de inculcarles este conocimiento. Es una diferencia enorme, enorme. ¿Sí? A salir a solo me interesa la gente que es poderosa. No, a mí me interesa la gente que entiende esto y una vez que lo entiende puede salir y adquirir poder. Finalmente, la gente esa que adquirió poder sin este tipo de conocimiento,
la adquirió jodiendo a otras personas. Y con lo cual tienen ticunes complicados que todavía tienen que atravesar antes de que realmente puedan hacer algo grandioso por el mundo. Carlos, esto relacionado, me imagino. Es que es con lo que estás comentando, perdón, Sí. Javier, otra vez que pregunte yo. Sí, no. El mal gobierno y la corrupción pareciera ser un ticún latinoamericano. Sí. No, en serio, o sea, desde Sí, México sí. hasta Argentina se parece muchísima corrupción, mal gobierno. No, es que la corrupción es un problema global, pero cuando analizas el mapa puedes ver, o sea, que en África hay hambre, que en otros lados hay muchos problemas diferentes, y en Latinoamérica mucha corrupción y mucho mal gobierno. Entonces la pregunta, otra que tenía guardada para hacer usted era, ¿qué fue lo que hicimos en Latinoamérica para tener... No es lo que hicimos, es lo que hacemos todos los días. O lo que hacemos. ¿Y cómo se...? Yo no creo en que nosotros somos pueblos con malos gobiernos. Yo creo que nosotros somos pueblos que un día dejamos que nos gobierne gente de nuestro mismo pueblo. Y la gente de nuestro mismo pueblo, cuando tiene más poder que otro, normalmente lo usa en detrimento del otro. Cuando una persona maneja su auto y cuando llega a la esquina no deja pasar al peatón que está en una condición de inferioridad, si así maneja un auto, si le das para manejar el país, lo va a manejar de la misma forma, en beneficio de los que tienen más poder y en detrimento del que está en un lugar más débil. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Si uno ve que hay corrupción es porque tiene responsabilidad en esa corrupción. Uno no es capaz de ver algo en lo que no tiene afinidad de forma. ¿Vieron la famosa tonta historia de que los indígenas americanos no veían a hombres salir del mar y no veían los navíos de Colón porque nunca habían visto uno antes, entonces no lo reconocían? Bueno, uno solo puede reconocer o ver aquello en lo que tiene afinidad de forma, en lo que está en su misma frecuencia. Entonces, ¿cómo se termina la corrupción en Latinoamérica? Dejando de ser corrupto. ¿Qué quiere decir eso? Es no utilizar tu posición de mayor poder sobre otro que tiene menor poder en detrimento de esa persona. Si te olvidaste de verificar tu auto y te para la policía, como dicen en México, paga la pinche multa. No le hables a un amigo tuyo que es policía y conoce a un político, lo que sea, para que hable con el señor que te detuvo para que te saque la multa. Si alguna vez hiciste eso, en donde te paró un policía y lo trataste de convencer de que no te dé la multa, ya el simple hecho de que lo estás tratando de convencer de que no haga su trabajo, ¿sí?, es parte del problema. Entonces, si queremos eventualmente, y si educamos a que si nuestros hijos no nos ven hacer ese tipo de cosas y no aprenden esa corrupción, un día ellos van a tener la edad de gobernar el país. Hoy por hoy, lo que más le molesta al pueblo latinoamericano de la corrupción es el no poder participar en ella. Yo trabajé muchos años en política, ¿sí? Fui asesor de senadores y entonces muchas veces he hecho este juego en Argentina de cuando escucho alumnos que se quejan que tienen, no sé, que están diciendo de que mira lo que pasó con este político y lo que están haciendo y cómo puede ser que roban de esa manera y esto y lo otro, lo que sea. Dejo que pase algunos días. Sé lo que hacen los alumnos con los que tengo, o sea, en Argentina sé a qué se dedica la mayoría de mis alumnos. Entonces voy una semana después y le digo, ¿tú no hacías tal y tal cosa? ¿No tienes una empresa de tal y tal cosa? Y como saben que hasta el 10 de diciembre del año pasado trabajaba para el Senado de la Nación, le digo, hay un contrato que se puede hacer, ¿verdad? Y le ofreces a esa persona que se estuvo quejando de la corrupción, entonces le dices, mira, hay que hacerlo así, 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 y vas a tener que dar un porcentaje a tal política, y te están dando la mano y te están preguntando en dónde tienen que firmar para hacer eso. Y después les digo, ¿sabes que no? Que no sé, pero ¿te acuerdas la semana pasada que no podías creer cómo hay gente corrupta en este país? Ahí está.
Lo que más le molesta al latinoamericano de la corrupción es que no lo dejen participar. No pueden comer el pastel. Ahora, si queremos un país distinto, los países están hechos de gente. Entonces tenemos que empezar, y no hace falta que todos, o sea, prueba de subir al ¿cómo le dicen aquí? Al autobús, Camión. Prueba de subir al camión y de mirarlo a los ojos al conductor y decirle buen día y darle entidad de humano, a ver si él te va a poder tratar como menos de un humano y frenar y que no le importe a la gente que está arriba. Porque él no lo haría con sus hijos, por ejemplo, de que no le importe el pasaje. Pero como el pasaje no le importa, él no es importante para el pasaje, él es solo un sirviente, que el único poquito de poder que tiene es que tiene un vehículo más grande que otros. Pero es así de simple, ¿no? Uno está en uno, y hay que saber que si ese uno es alguien que estudia Kabbalah, el poder que tiene, si les interesa la Kabbalah, es porque ustedes tienen un tipo de alma, ¿sí? que tiene una alta concentración de Ruach. La gente que tiene, si no, no les interesaría la Kabbalah, eso se los garantizo. ¿Sí? Ustedes tienen un alma que es distinta al alma que tiene la mayoría de la gente en la calle. Las acciones, el cómo se comporta una persona que tiene a mayor cantidad de ruach que tiene una persona, más impacto tienen sus acciones. Entonces el que vas a decir, no, pero nadie de los que se suben al autobús saluda al pero prueba tú, porque ustedes son gente más poderosa que el resto de la gente. Porque si no, no estarían acá sentados escuchando. Sí. Hola, soy Mónica. También es la primera vez que vengo aquí, pero te vengo siguiendo y ya trabajé con... Mira, al final no me cansaste. Sí, hasta que coincidimos aquí. Me da mucho gusto estar acá, supe que venías y bien. Y mi pregunta está relacionada con esto. Me gustó mucho esa parte que dices que los sadik, la diferencia entre el sadik y la gente normal, es que el sadik, los días dicen, a ver qué van a hacer conmigo, qué va a hacer esta persona conmigo el día de hoy. Y las personas normales esperamos a ver qué se nos planifica, ¿no? Entonces, considerando los secretos místicos del éxito y moldeando la realidad, a mí de pronto todavía me queda la duda de, a ver, vamos trabajando en la parte del intelecto, la emoción, se crea todo esto, pero después es para no caer en la parte del ego y no frenarlo, no termino de hacer que se realicen las cosas porque también se meten los picunes. Te cuento un poquito, yo estoy trabajando para promover la lactancia, pero no como una forma de alimentación, sino como el cimiento que da a ese tipo de personas que van a hacer la diferencia en la vida. Y el punto es que de pronto me veo yo todo esto que yo quiero hacer no lo estoy cumpliendo con mi hijo, a pesar de que mi hijo fue el que me motivó toda esta situación. Entonces a veces me pregunto cómo establecer como indicadores o algo para uno mismo es un gran indicador. Uno tiene que estar pudiendo hacer eso que uno tiene que ser parte de los intelectos, yendo un poquito un poco conocido en los secretos místicos del éxito, está visto muy por encima en cómo el árbol de la vida se ve con más detalle. Y después en la clase de Zohar lo hemos explicado muchas veces. El intelecto comienza siendo algo que existe por sí mismo y no te necesita a ti para nada. O sea, el intelecto de que la lactancia es algo bueno, está ahí, existe, y el que lo encuentra, que lo encuentre, ¿no? Y sigue estando ahí ese saber. Eso es Jochma, es el... ¿cómo se dice? Sabiduría. Sabiduría, ¿sí? Eso es sabiduría. Por el otro lado está el entendimiento de la sabiduría, que es Binah. ¿Sí? Binah, la traducción literal de la palabra Binah quiere decir entendimiento. La sabiduría no requiere de que alguien la entienda para existir. El entendimiento requiere de una sabiduría para ser entendida. Entonces quiere decir que esto ya es una vasija.
Este es un recipiente que necesita que entre sabiduría. Una vez que se juntan estos dos, hay un siguiente paso de corrección o de lo que uno puede manifestar en este mundo que hace que estos intelectos se conviertan en Abba Ve'ima, padre y madre. Es decir, ahora te dio ganas de tener un hijo que sea, no sé, una fundación que le enseñe a las mamás acerca de la lactancia, ¿no? El tema es que para que eso ocurra, uno tiene que mostrarle al universo que uno es coherente con esa idea y que tiene la certeza y la... ¿Vieron cuando dicen, seguramente han escuchado que en Kabbalah se habla mucho del tema de la certeza? ¿Sí? Certeza no es, me hago creer a mí mismo de que esto puede suceder. Eso no es tener certeza. Tener certeza es que tu ser sea coherente con el pensamiento. Entonces, como no hay fisura, hay una unidad entre la emoción y el pensamiento. Yo tengo la seguridad, quiere decir certeza, de que mis acciones van a ser conducentes a manifestar ese intelecto. Esa seguridad hace que los intelectos se conviertan en el que primero se llamaba sabiduría, que se convirtió en padre, ahora se convierte en abuelo. En Kabbalah al intelecto totalmente desarrollado, a la idea totalmente desarrollada, se le llama Saba. Israel Saba es el nombre código que tiene. Y Binah, que se convirtió en Ima, en madre, ahora pasa a llamarse Tebuná. Juntos se los llaman, lo van a ver en libros, en textos cabalísticos mencionados como Saba Utbuna, abuelo y comprensión. Ya no es entendimiento, es comprensión. Esto quiere decir que uno tiene que estar comprendido en la sabiduría. Cuando uno ve la sabiduría o ve el producto o ve a la fundación, tiene que verse como si fuera que está viendo a la persona. Y si la persona no se ve como esa fundación, no hay la suficiente coherencia para que cuaje, para que suceda. Entonces, de repente, una de las cosas grandiosas que podés hacer por tu fundación es tomarte el tiempo de darle el pecho a tu hijo. Y no es solo por tu hijo, es para que exista esa coherencia. Es para que seas eso que imaginas manifestado en esa fundación. Uno tiene que transformar este otro lado se llama Saba, se llama abuelo, porque para cuando se llama así, seguro la fundación está dando frutos, está dando hijos. Los niños siendo amamantados gracias a la fundación, ahora son los nietos de ese intelecto que recibiste. Y si no, va a ir a buscar a otra persona que sí decida ser coherente. Está dando una chance, ¿sí? de que seas tú. Entonces, por el bien de todos, hay que prestar más atención en eso. A veces pareciera que el tiempo no alcanza, pero mucho de ese tiempo lo estás gastando en cosas que no ocurren sincrónicamente, que las tienes que ir y empujar y hacer tú, porque no estás siendo un imán de esa sincronía. Cuando le des el pecho a tu hijo, te hagas de ese tiempo, porque eso es lo que crees que es importante, la gente va a ver en ti un ejemplo que merece recursos y no porque te vean amamantado, porque cuando les cuentes la idea de tu fundación, van a sentir que merece los recursos. Los recursos no tienen por qué ser solo dinero, ¿no? Puede ser gente que venga y te ayude y haga el trabajo que tú estás haciendo hoy para que tengas tiempo de darle de amamantar. Bueno, yo les decía porque ya, ese sí yo lo desde 6 años. Ah, bueno. Yo ahorita tiene 11, pero pero mi pregunta, eso me ayuda mucho, pero va más bien como, son los siguientes niveles, porque fijas uno, y luego cómo no perderme en la parte del crédito. No, hay que, sí, cómo no perderse concentrándose en la idea original. Uno no debe olvidarse de la idea original. Ravashrak dice,
Hay en uno de sus escritos en Shamati, él pregunta, dice, ¿cuándo muere un árbol? Y uno puede pensar en mil cosas, ¿no? Cuando lo cortas, cuando lo quemas, y uno va y ve bosques que se han incendiado y no queda nada, y de la ceniza sale una ramita y sigue siendo el mismo árbol. El árbol muere cuando se desconecta de la semilla. La semilla, en la mayoría de los dicotiledonios, en las semillas que cuando brotan, las semillas se convierten en las primeras 2 hojas del brote, ¿no? Queda la raíz y la semillita se convirtió como en 2 hojitas. Y desaparece. Uno dice, ¿dónde está la semilla? Nada, se cayeron esas 2 hojas y desapareció. No, la semilla está en todo el árbol. En el momento en el que el árbol se desconecta de la energía de la semilla, muere. En el momento en que la persona se desconecta de la idea original del por qué está haciendo lo que está haciendo, empieza a matar al árbol. Entonces la forma de no perderse es volver siempre a la idea original hasta que aparezca una idea superadora. Pero la idea tiene que ser superadora, es decir, no tiene que anular al anterior. Tiene que ser algo que agregue aún más valor. Tere. ¿Cómo estás? Bien. Mi pregunta va relacionada con las 2 que hicieron hace ratito. Ajá. Te preguntaron que para qué uno estudia Kabbalah. Y ahorita dijeron que muchas veces el ego nos gana. Entre más estudio Kabbalah, más me doy cuenta que uno es completamente responsable de todo lo que tiene. Y hace ratito dijiste que te estudia Kabbalah no se trata de tener miedo. Y cuando uno entiende realmente el nivel en el que está y al nivel al que uno puede llegar, se da cuenta que nos falta mucho y que realmente gran parte de las acciones que hacemos todos los días son egoístas, son dictadas por deseos corporales, son en realidad se alejan mucho de lo que sea la persona. Pero todavía no te diste cuenta. Bueno, Si te dieras cuenta, en particular, en alguna idea, en algo en específico, lo dejarías de hacer. Pero entonces, ¿cómo no tener miedo? O sea, si esas son las causas que hoy estamos sembrando Ok, y nos falta... esa es la pregunta. ¿Cómo no tener miedo? Porque actualmente seguimos actuando así, o sea, por más que muchas veces nos... ¿Pero a qué le tienes miedo? ¿A la consecuencia de tus actos? Sí. Ah. O sea, a las consecuencias, como dices, ¿no? Estás en el coche y muchas veces tienes prisa y no dejas pasar al peatón. Sí. Y lo sabes, ¿sabes? Sí, claro. Y lo haces. Entonces, cuando ¿Y crees que acabas de tienes razón de que tu prisa es más importante que la prisa de otro? y llega la noche y te das cuenta y dices, no, sí, la verdad es que, o sea, haces esta recapitulación y a pesar de que estudias Kabbalah y de que, entonces dices, sigo sembrando causas que el día de mañana van a tener consecuencias así. Entonces, cuando dices, no se trata de tener miedo, al contrario, yo entre más aprendo, me cuesta mucho trabajo. ¿No? Bueno, ese no es un... eso se llama temor, no se llama miedo. ¿Sí? Y porque el miedo es lo que, si de golpe se escucha un estruendo, o una explosión, o un golpe, o un ruido fuerte, inmediatamente te da miedo. Pero ahora no estamos teniendo temor de que de repente pueda haber un ruido fuerte. Ninguno de nosotros estuvo pensando, uy, ¿qué pasaría si dentro de 10 minutos se escucha un estruendo? El temor y el miedo son cosas distintas, ¿sí? Y la mayoría de los seres humanos le temen a cosas que nunca le van a pasar. Y no le van a pasar porque no son lo suficientemente poderosos para que el estar pensando en eso todo el tiempo haga que eso se manifieste, ¿sí? Pero si son poderosos, el temor genera eso a lo que le temes, ¿sí? Y estudiar Kabbalah te da poder. Entonces, uno solo debe temerle a su desconexión con los intelectos divinos. Uno le debe de, si ya lo hiciste mal, ya otra vez lo hice mal, mañana, y le temo a que cuando tenga que dejar pasar a una persona por la calle, no tener ese momento de esa dignidad,
dejarlo pasar. Uno le tiene que tener temor al estar desconectado de la perfección y de lo divina que es la vida. Pero una vez que fallaste, no te mortifiques por eso. Ni sos la única que falla, ni... Ok, fallé. ¿Le tengo miedo a la consecuencia? No, porque mañana lo voy a tratar de hacer mejor. Y si lo hago mejor hoy, o ya lo dejo de hacer, uno tiene que saber que la vez, y es importante, requiere de un proceso consciente. Que cuando se te presenta la oportunidad otra vez, en lugar de solo no hacerlo, estar consciente y decir, con este tipo que está cruzando la calle y con esta prisa que yo tengo, voy a reparar todas las veces que no deje pasar a alguien en la esquina. Y voy a frenar y que sea lo que el universo quiere que sea. ¡Ah! ¡Te choco de atrás! Por haber frenado. ¿Sí? Perfecto. O a lo mejor no pasa nada, pero de todas formas corregiste en una acción todas las veces que lo hiciste mal antes. Alguna vez que tiene que salir bien. El temor que uno tiene que tener es el temor a no tener esa conexión divina. La gente que tiene temor, la única gente que le tiene temor a no tener dinero es la gente que tiene dinero. ¿Sí? Los pobres no le tienen temor a la pobreza. La conocen y saben que igual son vivos, que igual se pueden reír. Entonces, la mayoría de la gente a lo que le tiene temor son las cosas que nunca le pasan. Entonces hay que, y está bien, en algunos momentos es un proceso defensivo el sentir miedo, pero uno no puede prolongar el miedo. Y este es otro tema en sí que es muy específico. Si yo tengo miedo a dejar mi... Yo puedo tener temor, quiero ver si es claro el ejemplo. Una persona puede tener temor a la pobreza. Y no tiene razón por la cual tener ese temor, pero cuando piensa, uy, qué horrible sería ser pobre, y le da taquicardia porque piensa en lo feo que podría ser pobre. Ahora, una persona, es decir, le tiene temor a pasar carencias económicas. Ahora, la persona quiere hacer un nuevo proyecto, quiere hacer algo importante de su vida, pero eso requiere de más de su tiempo y tiene que renunciar a su trabajo. Entonces ahora lo que tiene es miedo. Tiene miedo a que si deja de trabajar ahí, sabe que no es un temor a algo incierto, sabe que si deja de trabajar no le van a pagar. Y no se sabe, no sabe si va a poder producir dinero de la nueva forma como lo quiere hacer. Entonces ahora lo que tiene es miedo. Esa es la diferencia entre el temor y el miedo. El temor es infundado. Uno debería de ponerse en la posición de temor y de temor a desconectarse de la luz. Ahora, miedo aparece solo. Es algo que nadie dice, tengamos miedo un rato. No, te encuentras con lo que la situación de la vida, y de golpe te das cuenta que estás aterrado. Ese miedo responde a falta de amor auténtico en eso que dices que quieres hacer. ¿Sí? Si dices voy a hacer, no sé, toda la vida quise hacer pan y sea como sea, voy a ir a hacer pan. Si amas hacer pan, no te va a dar miedo. Porque encima, incluso aunque sea egocéntricamente, vas a pensar que tu pan es el mejor del mundo y que todos te lo van a venir a comprar. Ahora, si estás pensando, y tendría que poner, ¿qué comen mucho la gente? ¿Cómo puedo hacer para dejar a este jefe que lo odio y ponerme un negocio propio que me dé dinero? Y que la gente todos los días duerme, come. Bueno, voy a hacer pan, que es lo que más comen. Uy, pero hay muchos panaderos. Hay mucha gente que ya hace pan. Y si todos están comiendo pan, quiere decir que ya hay suficiente pan. No hay una escasez de pan. ¿Sí? Ese miedo es porque no es que amas hacer pan y no ves la hora de irte desde otro empleo para poder hacer esa cosa que amas, porque si lo amas, estás seguro de que tu pan va a ser el mejor del mundo y todos aquellos que pusieron una panadería solo para hacer dinero van a tener que buscar otra forma de hacer dinero porque la gente va a querer tu pan.
Cuando uno ama eso que hace, está seguro que... Entonces, el miedo es una muestra de que la motivación no es correcta, de que no hay amor detrás de eso que estás haciendo. El temor está bien si la persona lo maneja. Si no, es una pérdida de energía. Hice algo mal ayer, mañana voy a ver si lo hago mejor. Para eso es hacer el nefesh cuando uno se va a dormir. Dice, ok, ¿qué hice? No lo dejé pasar y cuando pasé lo salpiqué. Pisé el charco de agua y lo salpiqué. ¿Sí? Soy una malísima persona. Bueno, mañana vamos a tratar de ser buena persona. Y listo. Y si al otro día lo haces distinto y sos consciente de que con eso se puede corregir todo lo anterior, así es como funciona. No, a ver, espera a alguien que no haya preguntado. A ver, desde atrás. Ahora. No, a ver, ¿tu nombre? Vanessa. Sí. Pues mira, cambiando un poquito, bueno, relacionado con el tema, pero me parece que desde el lado de vista contrario, hablar un poquito del ego desde el punto de vista que nosotros con cierto conocimiento, me ha pasado que a veces me enfrento con una justificación a partir del conocimiento que podemos ya tener como estudiantes de Cábala. Y echarle la culpa un poquito al caos, a la energía, ¿no? Y no reconocer o no aceptar pues también mi responsabilidad, exacto, sobre cada acción que yo, o sea, sí, entiendo perfecto que hay una energía, que hay ciertos pues patrones tal vez en cierta temporalidad de la semana, del mes, del año, pero esa línea delgada entre eso que nos está afectando, cómo asumirlo y cómo enfrentarnos, cómo posicionarnos ante esa acción y cómo pues no más bien despreocuparnos y es el caos, entonces yo tengo derecho a gritar hoy porque pues hay mucho caos, ¿no? Hoy tengo derecho a ofender al legado porque hay caos. Soy escorpiano, entonces así somos. Hay dos cosas que son importantes en esta pregunta. Una es el hacer acciones que son, entre comillas, llamadas espirituales. Como el estudio de la Kabbalah está relacionado al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está relacionado a religiones y estas religiones tienen una serie de preceptos, hay como una idea de que cumplir esos preceptos te hace espiritual o te hace ser bueno ante los ojos de Dios, ¿no? Si eres católico o judío, esta idea, hasta que estudiaste Kabbalah, esta idea te la vendieron sí o sí. Y si no te la vendieron, te obligaron a comprarla o te la heredaron o te... Y una de las cosas que es muy notable es que la gente siente orgullo de hacer mitzvot, de cumplir los preceptos, ¿sí? De ser, si voy a hacer una donación, que sepan que la hice, ¿no? Si voy a pagar el nuevo edificio de la iglesia, que le pongan mi nombre, ¿no? Y eso parece como que lo más obvio, ¿no? No se estudia Kabbalah, yo no haría eso. Pero lo cierto es que de repente hacemos, no sé, hiciste el ayuno de Tisha B'Av o hiciste o viste una situación caótica y decidiste hacer un Ana de Koach para ver si podías influenciar la situación y funciona. Porque también una de las preguntas que uno tiene que hacerse es si usa las herramientas, ¿no? Pero entonces había un gran caos en la oficina y yo puedo decir, bueno, si estamos todos en caos, vamos con el caos, o puedo
Es decir, bueno, voy a usar esta herramienta y haces una nave Koach mientras nadie se da cuenta y empiezas a ver cómo las cosas cambian. Y ese es el momento de la prueba. ¿Cómo te sientes cuando pudiste utilizar la herramienta o hacer algo que es entre comillas llamado espiritual y funciona? ¿Te sientes importante o te da humildad? ¿Cómo te va a dar humildad? Al revés, me siento importante porque pude transformar una situación. Esa es la garantía, según dice Ravashler, de que esa acción que hiciste no te dio crecimiento espiritual. Si te hace sentir orgulloso, no te dio crecimiento espiritual. No porque el orgullo esté mal, es porque cada vez que una persona hace una acción doble, es decir, hace una mitzvah que la hace apropiadamente y la conciencia con la que la hace es apropiada, eso revela luz. Y la revelación de luz elimina clipá, elimina negatividad. Y la principal negatividad que tienen los seres humanos es ego. Debería de hacerte sentir más humilde, no más importante. Y sobre todo debería sentirte más, te debería dar cierta humildad, ver que si diciendo una Ana de Koach pudiste cambiar una situación para mejor, eres un tremendo egoísta si no estás diciendo todo el día Ana de Koach para tratar de mejorar las situaciones constantemente. ¿Sí? Porque te puedes quedar en los laureles de cuando hago falta, me pongo la capa de chapulín colorado y salgo al rescate. No, bueno, si sabes que sí te funciona, ¿por qué no lo haces todo el tiempo? Bueno, eso de hacer cosas por los demás. Pero si te hace sentirte como feliz